Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Preguntas Reddit. Esta pregunta está muy interesante. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y comentar aquí abajo, además de compartir. Esto son curiosidades. Pregunta Reddit: ¿cómo era el bullying en tu época? Solo quiero saber si era mucho peor antes. Ay, mi amigo, lo de antes era lo bueno. Va con el primer comentario. Si eras gordito o el nerd o el apestoso, era implacable y a los profes, al director y a los padres les valía madre. Me hacían bullying una maestra por estar gordo porque mi papá le dijo. Chihuahua. Séptimo grado. Antes de que me diagnosticaran miopía en la clase, me acerqué a la pizarra mientras el profesor no estaba. Entró furioso preguntándome que qué hacía ahí. Le dije que para ver la pizarra. Me agarró de la cabeza y me la estrelló contra la pizarra mientras gritaba: ¿ahora sí ves? Supongo que un golpe no fue suficiente para él. Me senté aturdido. Octavo grado. Mientras corría en la pista durante el entrenamiento de fútbol, ya que estaba en el equipo, dos matones que me habían estado amenazando durante semanas me bloquearon y estaban a punto de atacarme. Pero afortunadamente mis tacos de fútbol hicieron un trabajo rápido con sus espinilleras, dejándolos rodando por el suelo, y me dejaron en paz a partir de entonces. Noveno grado. Me atacaron, me tumbaron los dientes, pasé un par de meses con brackets y solo comiendo comida blanda. Los tipos que me atacaron intentaron hacerme ver como el instigador. Décimo y undécimo grado. Acoso interminable, verbal y físico en la escuela secundaria. Lo único que me salvó fueron mis calificaciones e intelecto. Nunca volví a ninguna reunión. No tengo interés en ver simios salvajes. Vaya que este amiguito sí le fue mal. Ay, Dios mío, de verdad lo siento mucho. De verdad que estamos viviendo entre gente bien mala. A mí me mandaron a un internado militar y después a un convento. Abrazos, gracias. Todavía uso lentes, así que siempre me acuerdo. Los grados 10 y 11 los pasé en un internado. Después estuve 3 años en el ejército. Nunca me hicieron bullying ahí y hasta hoy no tengo cicatrices en mi vida diaria. Me gusta pensar que todos esos bullies están sufriendo en su vejez gracias al karma. No me imagino una vida de convento. Me imagino que va a ser muy buena, o si no, supongo que, quieras o no, todo contribuyó a lo que soy hoy y estoy bastante satisfecho con eso. Así que tal vez en gran esquema parte de crecer, pero no le deseo esta experiencia a nadie. No, pues no. 100%, conocí a un montón de gente increíble en esas escuelas y mantuve mis valores de amabilidad y compasión. Me tomó 50 años alejarme de mi papá y ahora el mundo es un lugar increíble. Abrazos de vuelta. Buen trabajo. Ser sensible a la bondad y poder transmitir es un don. Especialmente a pesar de tu padre, lo siento mucho. Aquí va otra buena. Un profe empujó a un chavo en la clase y no te miento, lo agarró y lo aventó por la ventana del primer piso. Cuando llegó el director, todos dijimos que íbamos a ir a la corte y decir que el profe lo golpeó primero. El chavo no le pasó nada, después se salió de la escuela. Esos profes eran muy duros. Dice otro: me quedé miope el verano entre sexto y séptimo grado, pero no me di cuenta, solo fue cuando volví al salón de clases que descubrí que ya no podía ver la pizarra con claridad y empecé a preguntar al chico de al lado: ¿qué dice eso? Por suerte tuve el mismo maestro en séptimo grado que en cuarto y él sabía que esto era algo nuevo, que necesitaba más investigación. Un día me pidió que me quedara después de clase, luego escribió una frase en la pizarra. ¿Puedes leer eso por mí?, preguntó. Intenté, pero ni siquiera entrecerrados los ojos sirvió de mucho. Realmente no. Dije: ok, entonces hazme un favor y dile a tu mamá que necesitas ver a un optometrista, porque creo que podrías necesitar lentes. No te preocupes, un examen de la vista no duele.
Solo prueban diferentes tipos de lentes para determinar cuál necesitas para ver a distancia. Luego puedes elegir un buen par de lentes. Marcos. Es divertido de verdad. Ahora, así es como un buen maestro maneja una situación bastante común. Lamento que el tuyo careciera de inteligencia y la sensibilidad para hacer lo mismo. Qué bueno, un buen ejemplo. Para ser justos, mi profe probablemente estaba hecho mierda. Estudiantes más tiza, igual tiza volando por lo general, pero igual. Mierda, si algún profe nos hubiera hecho eso, mi papá habría ido a la escuela y le habría dado una paliza al maestro ese. Fue y le dijo a un director de la secundaria que si en algún maestro tocaba a sus hijos. Esto después de que un profesor de física le diera un cachazo a mi hermana en la cabeza con una regla. A mí también me tocó el reglazo. Sí, exacto, viajaba mucho por trabajo, hacía lo que podía. Eso es todo lo que puedes hacer como padre. Mi papá hizo eso con el director de mi escuela secundaria. Lo amenazó con una paliza la próxima vez que me castigaran por defenderme o provocar a los jugadores de hockey. Me enteré hasta los 40. Ay, Dios mío, esto me da mucha pena por ti. El único bullying que sufrí fue porque mi papá era policía, pero solo eran insultos, no violencia física, aunque eso ya era bastante malo. Llamar a alguien por su nombre o simplemente abusar verbalmente usando una lógica malvada es una habilidad practicada. He visto a verdaderos psicópatas en el trabajo, servicios financieros, hacer llorar a la gente. Puede ser tan doloroso como golpear a alguien. Gracias. Lo único que saqué de esto fue mi deseo de distanciarme de esa gente y ahora vivo y trabajo en un buen ambiente. Y nos vamos a pasar de esto. Dice: joder, qué cagada. La historia va que hubo un caso similar en la escuela de mi hermana, mucho antes de que ella fuera, donde un profesor acosaba a un niño tanto mental como físicamente. 10 años después, el niño mató al profesor. Ay, cabrón. Apuesto a que muchos profesores acosadores de esa escuela empezaron a mirar por encima del hombro después de eso. Eso es lo único que les va a enseñar a algunos. Me acuerdo una vez de que en 10º grado yo era menor de edad porque me adelantaron, así que tenía 13 o 14 años. Aunque era alto pero flaquito. Me metieron en un internado porque como éramos expats, no teníamos nada local, así que recibíamos una educación buenísima. Pagaba el empleador. Éramos pobres, pero trabajando. Una vez me acuerdo que iba caminando por este pasillo y al final del pasillo estaba un chico de un reformatorio de Sudamérica. Todavía me acuerdo de su nombre. Iba caminando en la dirección opuesta y justo cuando nos cruzamos me agarró de la cabeza y me golpeó. Como esos golpes que noqueaban que ves en las webcams que están tan de moda ahora. Excepto que esos generalmente son por la espalda. Lo intentó una vez más y quizás lo logró, no me acuerdo, pero se hizo una fama de violento en la escuela. Al final, cuando la escuela decidió echarlo, encontraron un machete entre las capas de su colchón. Esto fue solo un ejemplo de 2 años de bullying que sufrí de vida de varias personas, como dije, física y mental. Lo único que podías hacer era defenderte si no estabas conmocionado. A nadie le importaba. Como era de esperarse, los guionistas, directores y productores de Hollywood, por lo visto, nunca han sido engreídos en casi todas las escenas de las películas. El héroe levanta las 2 manos con los dedos extendidos y luego empiezan a hablar para que los matones giren la cabeza, hagan una pausa, se echen para atrás o incluso empiecen a pelearse entre ellos. Los matones son psicópatas, a menudo anhelan el dolor de que te defiendas, disfrutan el miedo, pero aún más el poder de someter a las víctimas. No hay forma de detenerlos con palabras, lo único que puedes hacer es aguantar y defenderte con la mayoría
con la mayor ferocidad posible. Cuando un profe decide acosar a un estudiante, el daño que causa va a ser mucho peor que lo que cualquier matón de la escuela puede hacer. ¡Qué fuerte! Vi a mi chiquito emocionado convertirse en ermitaño, porque cuando reportó bullying le dije que él era la mitad del problema, y eso, mientras estaba hecho un mar de lágrimas. Su parte del problema, según esa perra, que usaba palabras rebuscadas que el otro niño no entendía. Eso es todo. Eso y decirle al otro niño que lo dejara en paz. Todavía la detesto. Y para que conste, ni siquiera el superintendente hizo nada cuando se lo conté. Así que ahora trato con la administración, profesores lo menos posible. Y estoy contando los días para no tener que lidiar con ellos nunca más. Dice, odio con toda mi alma a los mocosos que hacían llorar a mi niño sonriente todos los días durante 2 años. Ay, pobrecito bebé. Cuando me mudaron a un pueblito a los 10 años, la maestra me dijo que sería mejor si simplificaba mi vocabulario y me tomaba más tiempo en los exámenes de matemáticas si quería evitar que me hicieran bullying. No funcionó. Bien, me alegro de que no te hayas hecho la tonta. Un jefe me dijo que simplificara mi forma de hablar para ganarme el respeto de mis compañeros del trabajo. Era el vicepresidente de Recursos Humanos. Dice, fue horrible, por eso me convertí en una gran porrista y defensora de mis estudiantes cuando enseñaba historia en Estados Unidos de la universidad. Gracias por reconocer lo horrible que fue esto. Todavía me siento pequeña y fea pensando en cómo me hizo sentir. Ya no tengo sobrepeso, pero todavía me siento gorda. Dice, me acosaron sin parar por mi peso cuando era niña. Creo que me hizo sentir menos toda la vida. Como si mereciera cualquier cosa mala que me pasara o cualquier trato que me dieran. Bueno, te merecías que te quisieran, que te quieran y te adoren. Estoy trabajando duro para amarme activamente y tomarme el tiempo para darme compasión. También reconozco que la depresión es algo de familia y no ser tan dura contigo misma. Dice, sí, la señora Davison, mi maestra de 4º grado que se pudre en el infierno. Pues, ¿qué te hizo la señorita Davison? Dice, mi maestra de 4º grado también fue la peor. He hablado con tanta gente cuya maestra de 4º grado fue su peor maestra. ¿Qué pasa con el 4º grado que a menudo atrae a los peores maestros? El mío era un abusón y un profesor incompetente. Creo que el total de lo que aprendí en matemáticas de 4º grado fue: pon una coma cuando escribas 1000 o le quitarán 2 puntos. Aprendí más sobre inglés de mis padres o de Schoolhouse Rock. Los nuestros eran parecidos, la única diferencia es que el mío era hombre y un poco más competente académicamente, aunque tenía mi nivel de ansiedad tan alto que casi no podía absorber nada. Creo que en 4º grado es naturalmente un año difícil de todas formas, porque es cuando la escuela se vuelve mucho más académica que en 3er año, pero se necesita un profesor paciente para ayudar a los niños a superar eso. Dice, la señorita Stone, mi maestra de 6º grado, también puede hacerlo. Estamos nombrando gente aquí. La señorita McCollin, 4º grado. Estoy casi seguro de que era tu primer año enseñando, pero no perdiste el tiempo. Todavía lo recuerdo. Empezó el 2º día de clase. Creo que sientes algo de culpa porque unos 40 años después te encontraste con mi hermano. Recordaste el apellido y le preguntaste por mí, así que he estado en tu mente todo este tiempo. Me gustaría pensar que es porque has cambiado y reflexionas y te preguntas, ¿cómo pudiste ser tan mala? Pues, ¿qué te dice esa señorita? Pueden unirse los dos al señor Hoppenbaum de mi clase de 8º grado. Era un cretino.
A un estudiante o un profesor se le puede evitar 2 días a la semana. Un familiar que te hace bullying, ahora sí que tienes tu pase a terapia. Mi maestra de tercer grado era mala onda. En ese momento no me había diagnosticado con TDA. Un día me dejó después de clase y me dijo que era estúpido y flojo. Luego me soltó una lista de cosas que le molestaban de mí, como estornudar muy fuerte y jugar mucho con mi pelo. Hace unos años me enteré de que tenía cáncer de lengua y tuvieron que extirparle una parte. Bien merecido se lo merece. ¡Wow! Vueltas que da la vida. La gente estúpida cree que decirle a una persona gorda que está gorda la motivará a comer menos. Ok. Sí, sobre todo porque mucha gente sube de peso por comer de más para lidiar con la depresión, el estrés, la soledad y varios problemas de su vida. Claro que es un mecanismo de afrontamiento poco saludable, pero adivina qué, acosar a gente y humillarle por eso es muy probable que empeore el problema. Sí, totalmente contraproducente, específicamente si eres de los que comen por estrés. A algunos, a otros no. En realidad la gente se mete al ejercicio para que la traten así. Finalmente, pasa años después cuando desarrollan un trastorno alimenticio por toda la vergüenza que les dan por gordos. Dice, suena algo que mi mamá hubiera apoyado. Me hacía bullying en la escuela y luego llegaba a casa y me hacían bullying también. Pero no era solo porque estaba gordo, era raro, no fumaba ni me drogaba y de verdad que quería sacar buenas notas para poder ir a la universidad. ¿Eso era demasiado raro? Dice, la gente está bien loca, lamento mucho que hayas pasado por eso. Uno de mis libros favoritos es Tu rareza te hace maravilloso. Hablando de adultos que te fallan, es muy triste leer eso. Pensaban que estaban ayudando, querían endurecerme para poder manejar las críticas. Vivía con mi mamá y ese profesor a menudo revisaba mi almuerzo para asegurarse de que fuera saludable. Siempre lo era. La crítica constante de mi papá cambió de objetivo una vez que yo tenía sobrepeso, que ya no tenía sobrepeso. Nunca hubiera sido lo suficientemente bueno. No se trataba de mí, él tiene sus propios problemas con el peso. La imagen es muy importante para él y es un anoréxico que guarda sus calorías para el alcohol. Gracias por tu simpatía. Han pasado 5 años desde la última vez que me comuniqué con mi padre y mi vida es mucho más tranquila. Wow. Dice, hasta el orientador me dijo, no quiero oírlo, cuando le conté que me hacían bullying en 5º grado. Esto fue en los 70. Los profes también les hacían bullying a los chavos de esa época. Mi profe de 5º se divertía enfrentando a los chavos, como teniendo su propio señor de las moscas en la vida real, para su propia diversión. Dice, ven a Escocia, ser pelirrojo es casi lo único por lo que no te molestaban en la escuela. Mentí, también me jodían por eso. Esto era una escuela donde el pelirrojo era el color de pelo más común. Entonces, ¿eran pelirrojos molestando a otros pelirrojos? Dice, mi mejor amigo cuando entré al ejército era pelirrojo. La gente comenzaba con los chistes de pelirrojos y él esperaba que terminaran para soltar unos 20 minutos de chistes de pelirrojos que a nadie había escuchado jamás. Era el menor de 9 hermanos y el más grandote, así que sabía defenderse. No entiendo los chistes de pelirrojos. Dios mío, los insultos, cara de zanahoria y esas cosas. Eso no se me hace insulto. Ginger aquí, llegué al punto de que respondía con un puñetazo. Se acabó después de un par de esos. ¿Cuándo fue que el bullying a los pelirrojos se puso de moda? Porque en mi escuela primaria el pelo rojo parecía hacer que una chica fuera súper deseable. Sí.
Annie no era una belleza impactante, era alta, pálida y algo gordita, pero tenía el pelo rojo más precioso, ondulado y largo hasta la cintura, que hacía que todos los chicos se enamoraran de ella. Podría haber tenido a cualquiera de ellos como novio, pero en cambio se metió en una relación inapropiada para su edad, con el conserje de la escuela. ¡Wow! Por lo que él perdió su trabajo. Lo mismo pasó en la secundaria. No manches. ¡Wow! Todavía no. Un estudiante me dio un puñetazo en la cara. Fui a urgencias y suspendieron al estudiante por una semana. Soy una ex profesora. Sí, yo también apoyo eso. Era un niño medio nerd, pero al menos una vez que llegábamos a casa éramos libres. No había ciberacoso en ese entonces. Ahora ya lo hay. Esto especialmente los entrenadores de gimnasio. Sí. En las películas viejitas marcan que los entrenadores del gimnasio eran muy recargados sobre sus estudiantes. Los que se cagaban de risa viendo a los pibes torpes ser golpeados por todas las pelotas mientras estaban paralizados de miedo. Pasaron un montón de cosas en mi vida familiar que fueron bastante malas. Estaba triste y asustado por ellas, así que no era precisamente material de porrista, pero podría haber evitado que otros estudiantes se alejaran físicamente de mí cuando se elegían los equipos de educación física. Oh, el pobre chavo con ropa usada que nunca le quedaba bien. Ay, eso sí era de bullying. Yo era el niño raro. La gente creía que la presión social era buena para los inconformistas. No entiendo. Dice, fui a la escuela católica. Mis peores acosadores eran monjas. A chinga, las monjas también hacen bullying. Seguida por los maestros laicos, con los que reemplazaron a las monjas, después de que ocurrió algún tipo de problema que mantuvieron en secreto. Estoy convencido de que los profes laicos en la escuela católica a la que fui tenían esos trabajos porque estaban demasiado dañados emocionalmente para tener trabajo en una escuela pública normal. Mi perspectiva durante la mayor parte de mi vida fue que la mierda que me pasó cuando estaba en la escuela primaria católica me pasó a mí hasta que salí con una mamá soltera, con 2 niños pequeños. Había pasado muy poco tiempo con niños hasta entonces y de repente me di cuenta de que sí me pasó y yo era un niño de 6 o 7 años. El hecho de que esa gente les hiciera lo que les hizo a los niños de esa edad es algo que me persigue ahora. Oh, una pelirroja preguntándome cómo sé, y la maestra tiene más culpa que los estudiantes porque dejó que pasara todos los días y no lo detuvo. No le entendí. Recontra de acuerdo con que los adultos no les importaba. Hoy en día los adultos se toman el bullying más en serio, pero cuando yo era niño, a menudo pasaban delante de los profesores y no hacían nada. A veces, si eran profes populares, hasta se ponían del lado de los bullies en tu contra. Eso nunca lo había escuchado. Hasta con estar un poquito gordita te convertías en blanco de burlas. Me acuerdo cuando la enfermera de la escuela venía y nos medía la altura y el peso a todos. No sé por qué hacía eso enfrente de toda la clase, pero lo hacía. No anunciaba los pesos ni nada, pero todos más o menos veían la báscula. Y siempre había un montón de cháchara. Yo era la más grandota de mi clase de sexto. Medía 5.5 pies y pesaba 136 libras. No era enorme, pero tenía más relleno que todas las otras chicas, que eran más bajitas y en su mayoría pesaban alrededor de 100 libras. Pero yo me sentía como una ballena y me molestaban un montón. Se me había olvidado la onda de pesarme. Sí, todos me dijeron que era mi culpa, estaba gorda y rara, y me dijeron que me lo merecía, hasta que empecé a actuar normal. Soy de los 80 y los profes eran los que hacían más bullying muchas veces. Chicos normales, pues. Así que, ¿quién está votando en contra de reconocer que todos los niños son normales? O el niño inteligente, o el niño más pequeño, o el niño con lentes gruesos.
prácticamente cualquier niño que no sea genérico. A veces el karma entra en juego. Dice, los profes, los papás y el director probablemente eran tus principales bullies. A veces el profe se metía a hacerte bullying. Mi tío solía llamarme FB, que significaba gordito. Ser gordo en mi época era brutal, eso sí, yo creo que hasta la fecha. A veces los profes lo fomentaban y hacían como que no veían nada cuando pasaba justo enfrente de ellos. Sí, que parara, tenía que darle una paliza al abusón. La gente no entiende cuando los niños no pueden defenderse del acoso constante. Dice, yo diría que lo único bueno es que era algo localizado. No teníamos internet para el bullying se extendiera más allá de los límites de la escuela y al futuro. No había evidencia permanente en forma de fotos, sitios web, videos, etc. Por otro lado, los adultos no intervinieron para detenerlo. A mi mamá le parecía bien que nos defendiéramos y me dio la sabia lección de que cualquiera que fuera malo conmigo no valía mi tiempo. Hice un acuerdo de tú me apoyas y yo te apoyo. Con un amigo cercano, otro consejo de mi mamá. Esa amistad sigue siendo fuerte casi 50 años después. Los bullies terminaron viviendo unas vidas bastante miserables. Así que supongo que está eso. Exacto, las redes sociales lo han empeorado mucho para los niños acosados. Y los celulares también. El alcance de un acosador es mucho mayor que cuando éramos niños. Quizás te revolcarán en el vestuario hace 40 años, pero cuando estabas lejos de tu atormentador, estabas a salvo. Eso es cierto. Eso está muy bien dicho. El bully de antes era brutal, literalmente brutal, sorprendentemente violento, pero podrías escapar, mudarte, ir a la universidad y dejarlo atrás. Por la noche estabas a salvo en tu cama. Ahora, una niña de 12 años la acosan en la escuela, llega a casa y los ataques continúan en línea. Lee algo horrible antes de cenar, lee algo horrible antes de irse a dormir, ve algo horrible antes de irse a pasear con su familia este fin de semana. Nunca termina, nunca está a salvo. Eso es muy importante. Es verdad, algunas cosas eran peores, solo porque solían ser más violentas, más escondidas y a veces hasta casi alentadas. No había mucho contra el bullying. Dios no lo quiera que fueras gay, extranjero o parte de un grupo minoritario, las autoridades ni siquiera te ayudaban si te daban una paliza. A mí me daban palizas después de la escuela o a veces en la escuela, pero había una cosa rara con los chicos, que si aprendías a defenderte podías ganarte el respeto e incluso hacerte amigo. Luego te ibas a casa. Eso es muy cierto también. Como que después de defenderte te ganabas ese respeto y ya pertenecías a su grupo o por lo menos te dejaban de molestar. No se puede enfatizar lo suficiente el en persona versus detrás de pantallas, porque también es terrible para el bully, en el sentido de que si atormentas a alguien en persona hay consecuencias instantáneas. Ve lo que tus acciones les hacen o tal vez se defienden, o ves a otras personas respondiendo percibiéndote de una manera específica. Por todas estas razones y más, también es mucho más difícil acosar a alguien casualmente en persona. Ahora hay menos posibilidad de que alguien desarrolle empatía o retribución, de que le den su propia medicina, algo que puede ser muy importante para todos, y aprenda algo de la experiencia. En otras palabras, hemos cortado mucho de la conexión y cuerpo animal de este tipo de interacción y hemos simplificado las cosas para que la gente practique y se vuelva menos emocionalmente inteligente y más antisocial. Esto, si fue en persona, nada de acoso por teclado ni nada de eso. ¿Fue divertido? No, pero sí que forjó carácter y a menudo construyó amistades a la larga. Aunque no siempre, algunos solamente se convirtieron en unos idiotas y perdedores peores. No se me ocurre ni un solo abusón que haya hecho algo con su vida. El karma, creo yo.
Dice, no quiero volver a escuchar eso de que el bullying construye el carácter, ¿ok? Bueno, hasta aquí le vamos a parar. Yo pensé que iban a venir más chistes, pero bueno, ¿tú cómo era el bullying en tu época? ¿Te molestaron los maestros? Les voy a contar una pequeña historia. Yo en cuarto año, casualmente en cuarto año también, tuvimos por ahí nos escapamos del salón, regresamos al salón y la maestra nos dio unos reglazos. Era de las maestras viejitas que traía su arma ahí de 1 metro de madera y cuando sentí me dio un reglazo en la espalda la maestra, bendita maestra. Todavía la recuerdo hasta la fecha y todavía sigue viva, pero pues ya la perdoné. Solamente me quedo con el recuerdo. Y pues ustedes cuéntenme qué tal sufrieron en su cuarto año o durante toda su época. Los leo aquí abajo. No olvides suscribirse al canal, darle like al video y compartir, por favor. Nos vemos en el siguiente video. Bye.